Biblias, vamos a continuar en Primera de Corintios capítulo 7. Este capítulo fue dado por el apóstol Pablo y en realidad nos permite ver los problemas, el conflicto que existe en estar en un matrimonio o quizás el deseo de estar casado o solteros. Es un don, un llamado. Nos hemos enfocado en la tercera fin de semana que nos enfocamos en el matrimonio. Tenemos 6 estudios en completo, pero aquí vamos a ver en este día, y le he dado el título, el matrimonio cristiano. Y esa es la base de ¿qué? Los últimos 2 versículos de este capítulo. Pero aquí, 1 Corintios, comenzando en el versículo 17, ¿ya están todos ahí? Dice, pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos a los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad de apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Amén. Favor de tomar asiento. Nos encontramos en este capítulo, el apóstol Juan escribió. En realidad está contestando varias preguntas que personas le han hecho y verdaderamente no sabemos la pregunta exacta, pero la manera que está contestando trata de cubrir en realidad mucho. Vimos la semana pasada, en la primera parte de este capítulo, cómo estamos en necesidad por pureza en nuestros matrimonios. Vimos el rol del sexo en el matrimonio, el divorcio y los matrimonios de un yugo desigual. Y también vimos, no quiero decir un contraste, pero un ejemplo entre el matrimonio y ser celibato, soltero o soltera.
la diferencia y las necesidades como son diferentes y que es un llamado, es un don de Dios. Pablo sigue trayendo instrucción, nos sigue enseñando sobre el matrimonio y ser soltero o soltera aquí en estos versículos que vienen. Y en realidad resalta mucho otro material, pero en realidad se va a encajar. Vamos a ver 3 puntos aquí en esta mañana. El matrimonio, y es apresuración y tradición, que es el versículo 17 al 24. El matrimonio para vuestro provecho es el versículo 25 al 38. Y al fin en el Señor, versículo 39 al 40. Comenzando con el primer punto. El matrimonio, apresuración y tradición. Versículo 17 nos dice así. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fíjate, cada uno debería de seguir viviendo aún en la situación en que el Señor lo haya puesto. Y permanecer tal como cuando estábamos o cuando recibimos al Señor por primera vez. En el momento que lo recibes, quiere que sigas en tu situación. Y es con un propósito. Ya vimos que Dios nos ha llamado. Nos ha dado el don de ser celibato, soltero o soltera, o de estar casados. ¿Cómo te ha llamado Dios? ¿En qué situación te encontró el Señor? ¿Estás casado o estás celibato? ¿Cómo recibiste al Señor? ¿En qué estado? Tenemos que reconocer una vez más, es un don. Un don es un regalo, pero es un llamamiento que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos permiten que las tradiciones o las presiones de la vida, de familia, de amigos, los vayan a convencerse, casarse o no casarse. Verdaderamente mucho del tiempo están escuchando consejos. ¿De quién? Consejos mundanos. En vez de buscar lo que la palabra de Dios dice. Hay veces la misma presión. ¿Por qué? Porque no nomás las mujeres, pero los hombres. ¿Qué están oyendo el reloj? Tic, 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 tic. Ya se me está pasando el tiempo. Ya debería estar. Y luego mamá, no, pero ¿cuándo me vas a dar nietos? Hoy, ¿cuándo? Presión, tradición. Primera de Timoteo 4, 1 al 3, la Biblia en lenguaje sencillo dice así. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a la gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Y se me hace curioso que dice esto. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Fíjate, en realidad no es necesario mencionar ciertas religiones aquí. Luego podemos saber. ¿Por qué? Porque ciertas religiones van a prohibir que sus sacerdotes se casen. No te puedes casar. Y ya vimos que estar casado o no estar casado, uno no es mayor que el otro. No tiene nada que ver con lo espiritual. Tiene que ver cómo Dios te ha creado. ¿Ven? Entonces prohíben que sus sacerdotes se casen y también prohíben que cierta comida no se puede comer. No puedes comer puerco, no puedes comer, o que no comas cierta comida en ciertos días. No, porque es viernes, no solo pescado. Y quiero que entiendas esto. La palabra de Dios nos dice que esto es doctrina falsa. Esta es doctrina falsa.
que serán engañados por espíritus engañadores, que es doctrina de demonios. Esta enseñanza es falsa. ¿Por qué? Porque produce una vida falsa y es una fe falsa. Para poder entender. ¿Por qué? Porque Dios creó todos los alimentos para que nosotros comamos. Él declaró todo limpio para entender. Y uno dice, no, pero es que entiende de dónde vienen estas doctrinas. Dice que son doctrinas de demonios. Porque aquí estamos estudiando el matrimonio como Dios creó. Creó a ciertas personas para ser celibatos y a otras personas para casarse. Y aún podemos saber, si te estás quemando, no tienes el don de celibato. Tienes el don de estar casado. Pero es buscar y esperar en el Señor. Amén. Y dice, y como Dios llamó a cada uno, así haga. En la forma de vida que Dios nos ha llamado, ahí donde Dios nos encontró, Él quiere que vayamos a seguir viviendo en ese, podemos decir, en ese estilo de vida. Y dice, ay, pero es breve y por un tiempo. ¿Por qué? Porque no te está declarando que sigas viviendo en una vida pecaminosa, pero aún en el lugar donde te ha llamado. Ahora, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindad, ahí es donde tienes que seguir, donde debes de estar para poder dar testimonio. ¿Por qué? Porque todos te conocen. Conocen cómo eras, pero Dios te va a transformar. Completamente te va a cambiar y va a cambiar la manera de pensar. Y es parte de su plan de llamarte ahí en ese momento, en esa situación, y te puede usar ahí en donde Él te ha llamado. Luego, muchos cristianos, si quieren despegar de todo, solamente en el mercado cristiano, voy a ir a lavar en el carro, no, el lavacarros cristiano, voy a ir acá, todo cristiano quieren ponerse en un globito. Pero ¿cómo Dios nos va a usar para proclamar el evangelio si nosotros mismos nos estamos saliendo de donde Él nos llamó? Y es lo que está haciendo el punto aquí, Pablo. No traten de cambiar su situación, deténganse del Señor y permitan que Él haga los cambios a su manera y a su tiempo. Porque Dios si Él nos quiere mover de ahí, nos va a mover de ahí. Amén. Efesios 4:1 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, Dios nos salvó ahí en el lugar en que estábamos. Él es el que va a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Uno solamente tiene que seguirlo a Él, ser fiel. Y el Espíritu Santo nos va a dirigir, va a abrir puertas. Nada más es cuestión de ser obedientes. Y dice, esto ordeno en todas las iglesias. Pablo es fiel. Él no cambia el mensaje. Él dirige a todas las iglesias igual con estas instrucciones. No nomás a una cierta iglesia, a todas las iglesias. Versículo 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Era la señal que eras de la familia de Abraham. Demostraba que eran apartados para Dios, para que Dios los usara. Y dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Algunos fueron llamados y tienen las cicatrices de la vida pasada. Quizás no es circuncisión, pero ¿tienen qué? Tienen sus tatuajes, tienen su manera de hablar. Y todo esto es en el pasado, de la vida pasada que vivieron. Pero deja preguntarte, ¿hay razón por qué menospreciarlos? ¿Son menos? Claro que no. Pero los judíos pensaban así. Y por eso lo dice. Porque los judíos, no eres salvo si no cumples con esto. No eres salvo si no haces. Y así ciertas iglesias también lo quieren hacer. Y eso es falso.
Es falso. Hay los que podemos decir, tenemos vergüenza de nuestro pasado. Pero nosotros muy bien sabemos de qué pozo tan hondo de dónde nos salvó el Señor Jesús. Te voy a decir, lo externo no es lo que importa. Dios está interesado en tu corazón, la condición de nuestro corazón. El versículo 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Fíjate, nada es. Pablo dice esto, ¿por qué? Porque los judíos lo hacían más. Le daban más importancia a eso, aún a lo que Dios le daba importancia. Ellos lo hacían más grande de lo que era. Ellos habían convertido un rito externo. Ellos querían entender que este rito verdaderamente los hacía diferente a todos los demás. Pero como que ellos no entendían el verdadero significado. Ellos despreciaban al gentil. Despreciaban a los que no se iban a circuncidar. Completamente los rechazaban. Porque recuerda que los pensamientos de ellos en su religión pensaban que el gentil fue hecho ¿para qué? Para ser como la leña para la lumbre del infierno. Era la manera de pensar. Y eso es como la religión puede causar en nuestras vidas pensar. Y esto es falso. Ellos verdaderamente llegaron a despreciar el significado y se llenaban de orgullo de ser los escogidos. Y sus vidas de desobediencia y corrupción verdaderamente trajo la ira de Dios. Levítico 26:41 dice así: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová tu corazón, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El gran cambio no es en lo exterior, es en lo interior. Ellos entendían, porque estaban circuncidados, que estaban salvos. Hoy en día hay ciertas iglesias que piensan igual. Ciertas iglesias te dicen, pero si no te has bautizado, en nuestra iglesia no estás salvo. Y eso es falso. Doctrina falsa. Pero vemos que Dios lo que quiere hacer es cortarle al corazón duro, hecho de piedra, y darnos uno nuevo. Uno completamente nuevo. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Es lo que nos dice. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios y no los 10 mandamientos, porque nadie los puede cumplir. Nadie los puede cumplir. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces es en fe que vamos a cumplir con el Señor. El Espíritu Santo nos va a hablar y uno dice, y se rasca la cabeza. ¿Y por qué está todo esto en medio del matrimonio aquí? ¿Por qué? Porque recuerda, para ellos un matrimonio, una mujer, sus hijos eran propiedad. Se querían deshacer porque ahora yo ya me he hecho más espiritual. Conozco al Señor y Él quería que entendiéramos el llamado que tenemos. ¿Cómo nos llamó? ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Por qué? Porque Dios puede mejorar tu situación en que te encuentras. Él puede hacer los cambios necesarios, pero comienza con cambiar el corazón. Estar entregados a Él. Fíjate lo que dice el versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en Él se quede. Quédate. No quieras ser algo que no eres. No te preocupes, porque a través del tiempo Dios cambiará y confirmará tu llamado. Lo importante
es que estás salvo. Dios nos llama a diferentes puntos en nuestras vidas, de diferentes edades. Algunos, bueno, todos estábamos vacíos. Teníamos un gran hueco en el corazón y lo queríamos llenar con diferentes cosas. El hueco era la necesidad para Jesús en nuestras vidas. Pero la religión, los problemas, las drogas, el alcohol, relaciones, o hasta los que tienen todo en la vida, aún todavía ellos tienen este hueco. Solo Jesús lo puede llenar. Y Él es el que nos da un propósito en la vida. Versículo 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. No dejes que esto te preocupe. Estás en el lugar que Dios quiere que estés. Y uno dice, ay, pero pastor, trabajo en una cantina. Verás que Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a mover de allí, de ese lugar. Pero al mismo tiempo te va a dar oportunidad de dar testimonio por Él. Quizás va a ser un breve tiempo, pero te voy a decir, Él quiere que lo vayas a proclamar, tanto lo que Él ha hecho en tu vida. Él va a hacer eso. Ahora, un esclavo era menospreciado. No era una persona, era propiedad. Los esclavos en aquel día hacían todo. Un ciudadano romano no tenía ni aún que levantar la mano, por eso tenía esclavos. Pero siendo esclavo, podías dar testimonio del Señor a otros, tanto como a tu propio amo. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. No que te libres en el correr de ahí, pero buscar la manera de ser libre a la manera correcta. Es lo que está diciendo. Ser libres aparte de Cristo Jesús solamente trae problemas y aún hasta muerte. Me recuerda de la epístola de Filemón. La puedes leer a tu tiempo. Pablo escribió a Filemón de su esclavo Onésimo. Este esclavo se había huido de su amo y Pablo lo enviaba para atrás, pero ahora era un creyente. Le escribió esta carta para que lo considerara. Vaya a practicar la cortesía cristiana. En esta carta es lo que hace. ¿Por qué? Porque ahora está recibiendo un hermano. Es lo que le proclama. El versículo 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Fíjate, el que está en Cristo Jesús, no importa dónde estés, verdaderamente somos libres. Libres en Cristo Jesús. Estamos libres, pero si puedes ser libre por tu situación, hazte libre. Pero también al mismo tiempo, conténtate en Cristo Jesús. Y ahora yo me pongo a pensar aquí. Algunos piensan que, en este matrimonio estoy aquí. No te está diciendo que te salgas, pero te está diciendo en realidad que estamos libres en Cristo Jesús, en el Señor. Fíjate las instrucciones que se le dio a Onésimo con esta carta a Filemón. 1:16, nada más tiene un capítulo, el versículo 16 de Filemón. Biblia en lenguaje sencillo dice así: solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes de quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Con estas instrucciones, regrésate. Y uno diría, pero nos ponemos a quejar. Pero podemos tener paz y estar contentos en Cristo Jesús. Juan 8:36 dice, así que si el
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay verdadera libertad, y esto se encuentra solo en Cristo Jesús. Él nos libra de nuestros pecados, nos ha hecho libres aún del mundo. ¿Por qué? Porque ya no pensamos igual. Ya no somos atraídos por las cosas que antes verdaderamente era lo que hacíamos. Porque nos ha cambiado. Y dice así mismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Fíjate, ahora verdaderamente, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. El mundo nos ve y dice, no, ustedes tienen que hacer. No, es mi deseo hacer. Soy libre de escoger, pero yo quiero hacer lo que va a agradar a mi Señor y Salvador. Amén. Podemos decir, somos propiedad de Cristo Jesús. Para mí, te voy a decir, verdaderamente fue fácil. ¿Por qué? Porque me pasé 23 años en el ejército, y en el ejército siempre me decían, eres propiedad del gobierno. Le perteneces al gobierno. No puedes hacer ciertas cosas porque eres propiedad del gobierno. Y uno tenía que pedir permiso para todo. En el momento que conocí a mi esposa, mi novia, me quería casar. Y uno dice, ay, tengo que ir a hablar con papá, y se pone bien. Yo tenía que hablar con el primer sargento, y luego tener que ir al capitán y pedir permiso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mentalidad, si el gobierno quería que te dieran, si el ejército te quería dar una esposa, te lo hubiera dado. ¿Ven? Tenía que pedir permiso para casarme, aún en el ejército. Pero fíjate, aún así, uno reconoce su don. Verdaderamente éramos propiedad del gobierno. Increíble. Me recuerdo, si salías y te ibas a la playa y te quemabas y no podías trabajar porque te saliste del sol, estás todo quemado, y el próximo día estás todo rojo, hinchado, ¿qué problemas te metías? Porque estás descuidando la propiedad del gobierno. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús le pertenecemos a Él. Y tenemos cuidado. ¿Tenemos cuidado de lo que estamos haciendo? Ser propiedad de Cristo Jesús, Él no viene en contra de nosotros, pero Él siempre nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Él nos cuida. Y Él verdaderamente sabe lo que es mejor para nosotros. Versículo 23 dice así, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No regreses a la esclavitud del pecado. No regreses a la esclavitud de los vicios. No regreses a la esclavitud y te pongas bajo de otro hombre cuando Cristo te ha hecho libre. Le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por un precio. El precio fue la vida de Cristo Jesús. Nos ha hecho libres. Libres de todo pecado. Ya que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, no hay que hacernos esclavos de los hombres, ni físicamente tanto como espiritualmente, hasta en cuando lo permitan las circunstancias. Pero también habla acerca de permitirle ser esclavo al pecado una vez más, aún sabiendo y teniendo la verdad. No vayas a caer en pecado. Versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Dios es el que está en control de nuestras vidas. No tenemos que hacer un esfuerzo para escaparte de ahí donde estás. Él sabe tu situación. Solo uno tiene que orar y esperar en Él. Él nos va a dirigir, y cuando lo haga, uno debe de ser obediente. Debemos de ser obediente. No caigas en la trampa de ¿qué? Apresuración o tradición. Porque hay veces hacemos malas decisiones por la presión que estamos recibiendo, aún de mamá, papá, de familia, de amigos, amistades.
No, pero es que tienes que, mira, cumple. Yo te digo, cumple con el Señor. Segundo punto, el matrimonio. Para vuestro provecho. Fíjate, el versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El versículo 25 y 26 trata con vírgenes. No tengo mandamiento del Señor. Jesús no trató con esta situación cuando Él estaba aquí. Pero dice, más doy mi parecer. Pablo habla de experiencia y observaciones. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo había conocido, claro que conocía a Dios, había conocido su perdón, porque recuerda la vida que Pablo vivió. Pablo ahora era fiel en el Señor. Dios había confiado en él sus propias palabras, su mensaje. Había aún sido escogido ser un apóstol. Todo esto para decir que lo que él decía tenía peso, tenía valor. Así que escuchen, fíjate el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo ya había tratado con el explicar que los tiempos eran muy difíciles. Era muy difícil. Había persecución en la iglesia, tanto como la inmoralidad que existía en Corintio. Es mejor que se queden como están, porque en estos tiempos no les recomiendo que se casen. Es lo que Pablo les advertía. Versículo 27. Pero ahora pregunta, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Si estás casado, no busques divorciarte. Si estás casado hoy en día, es mejor cometerte a tu matrimonio. Hoy en día no quieren tomar en serio los votos que uno ha hecho ante Dios. Tenemos muchos malos ejemplos. En la televisión simplemente la aprendes. En revistas. Mira alrededor de uno. Familias mundanas. Pero vemos que no debemos de buscar la manera de salirte del matrimonio. Pero al revés, ¿cómo mejorarlo? A veces yo pregunto, ¿están contentos con su matrimonio? ¿Esto es lo mejor que tu matrimonio puede ser? Porque verdaderamente puede haber un gran gozo, felicidad, paz en nuestros matrimonios. Ya tratamos con esta parte aquí. Pero si uno se quiere ir, el incrédulo, déjalo ir. Es mejor vivir en paz, es lo que el versículo 15 nos dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en el semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios quiere que vivamos en paz. Pero fíjate, ¿por qué es que estamos agarrados del chongo en los matrimonios? Hay veces somos nuestros propios peor enemigos, siendo una sola carne. Increíble. Pero la situación, aquí pregunta, ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Fíjate, no lleves prisa para casarte de nuevo. Es lo que nos está diciendo. O buscar una relación nueva. Toma el tiempo, siéntate a los pies de Jesús. Permite que Él te sane para que no tengas rencor en tu corazón. Si te mueves muy rápido, te voy a decir, te vas a llevar todas estas maletas de resentimiento a una relación nueva. No hay prisa, no lleves prisa, no te sientas apresurado, no sientas esa presión. ¿Por qué? Porque está hablando aquí. Con los matrimonios. Porque a veces los matrimonios menospreciamos lo que tenemos. No contamos las bendiciones que Dios nos ha dado con nuestra cónyuge.
No reconocemos eso. Pero ya cuando es muy tarde, es cuando lo reconocemos. Pero fíjate el versículo 28, dice más, también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os quisiera evitar. Fíjate, aquí está hablando de las personas que son libres del matrimonio. ¿Por qué? Porque su pareja murió, hubo abandonamiento, hubo inmoralidad. En estos casos uno se puede casar de nuevo. Tanto como la virgen, si se casa, claro que es aceptable. Pero deja aclarar lo que dice este versículo. En la traducción en lenguaje actual, el versículo 28 dice así: sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Fíjate, Pablo quiere que reconozcamos. Si estás casado, vas a tener problemas. Va a haber problemas. Esto es lo que va a pasar. Y se lo estoy tratando de evitar. Yo sé que en los matrimonios va a haber problemas, pero cuando uno se vuelve a casar, una vez más, ahora podemos decir, hay diferentes problemas. Hay un hijo, hijos de otro matrimonio, y se hace aún el matrimonio nuevo aún más difícil. Ponte a pensar. ¿A quién le toca? ¿Quién va a visitar a quién en los días festivos? En las vacaciones. ¿Cuánto dinero se va a pagar por cada niño? Y luego, la conducta que existe entre los exes, ¿no? Las parejas nuevas meten la cuchara y le mueven al atole. ¿Por qué? Porque no son tratadas bien. Y estás mandando dinero para allá y nos falta a nosotros y problemas. Ahora, luego vienen los hijos nuevos en el matrimonio nuevo y los niños ahora se resienten. ¿Por qué? Porque uno vive acá, el otro vive allá. Mamá me dio a mí, mi papá no me dio a mí. Pues papá me deja salir y tener novio y tú no. Y se hace un gran drama, un gran problema. Pablo dice, me gustaría evitárselos. Me gustaría evitárselos. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ahora, hermanos, no vayan a malentender este versículo. No es a meter la pata, el pie, ¿no? Y decir que la Biblia te dijo, no, y que el pastor dijo, no. Vas a recibir verdaderamente un codo en las costillas ahorita en este momento, pero el tiempo es corto. Cristo Jesús regresa por su iglesia. No pierdas el enfoque de lo espiritual. No debemos de considerar nada como nuestro propio, como permanente, porque el Señor viene. Esto es como lo está expresando aquí, para entender. No que te quieras comportar como un soltero, como si no tuvieras esposa. No es lo que está diciendo. Quiere que entiendas lo espiritual. Nueva Traducción Viviente lo dice así: déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio, porque es lo que pasa. Dejan todo lo de Dios, todo lo espiritual a un lado. Lo opuesto. No, pero es que el domingo es el único día que tengo para la familia. Y vamos a ir a hacer, ¿y qué de Dios? Quieren hacer y vivir como ellos quieren vivir. Pero Pablo nos está diciendo, no pierdan vista.
de lo importante. Fíjate el versículo 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que alegran como si no alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Existen los que no pueden ver más que esta vida. Es todo lo que pueden ver. Solamente esta vida en el mundo. Y lloran, ¿por qué? Porque los problemas son grandes. Y luego los que simplemente quieren vivir la vida en el estado de alegría. No traigas malos sentidos aquí. Only good vibes, ¿no? Así, solamente lo bueno, solamente. Todo para ellos verdaderamente a veces es un chiste. O los que quieren más y más y nunca están satisfechos. Versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y habla de qué? De la dificultad de esos tiempos y los tiempos que venían para algunos. Pero había los que se aprovechaban del mundo como si fuera la principal finalidad. Solo querían sacarle la mayor abundancia del mundo para sí mismos. La expresión, el que muere con los más juguetes gana. ¿Gana qué? Nada nos podemos llevar. Nada. Versículo 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero, fíjate, puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a Él. Porque tiene ese don. Estás soltero, soltera, fíjate, puedes servir al Señor como quieras. No andas dividiendo la familia y el hogar. Ellos pueden ir y venir, se pueden mover más fácil, sin las preocupaciones que uno tiene en un matrimonio. Versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Fíjate, y te voy a decir, varones, sí, miren para arriba. Tenemos que considerar cómo agradar a nuestra mujer. Tomarla en cuenta. Es lo que nos dice. Y si no, te voy a decir, te va a ir muy mal. Si no lo estás haciendo, te voy a decir, quizás es la razón que los frijoles están fríos. Las tortillas quemadas. El fideo bien salado. No, es que yo pensé que le echó queso. No. Fíjate, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Si estás casado y no buscas cómo agradar a tu esposa, te voy a decir, no vas a estar casado por mucho tiempo. Tiene que haber sacrificio aún de los dos lados. Tiene que haber. Efesios 5:21, te lo voy a dar en la traducción en lenguaje actual, dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Sujetarse uno a los otros, someternos unos a los otros. Pero recuerden que es un llamado estar casado. Y tenemos que agradar a Dios primero y luego a nuestra pareja. Esto es lo que le trae honra a Cristo. El varón debe de ser el líder espiritual en su hogar, buscar cómo traerle honra y gloria, someterse a Dios, tanto someterse y aún tomar y tener cuidado de su matrimonio, de su pareja. ¿Cómo agradarla? Tomarla en cuenta. Y hay veces, te voy a decir, si los dos trabajan en la casa, porque es que toda la responsabilidad le cae a ella, del hogar. Yo sé, vienes del trabajo, vienes todo cansado, vienes con las manos sucias, ayúdala. Lava los platos y haces 2 por 1. ¿Por qué? Porque te lava las manos al mismo tiempo, ¿no? Fácil. No te cuesta nada. Pero vas a ver, eso, wow. Algo tan pequeño que la estás considerando. Tan pequeño. Versículo 34 dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Fíjate,
Esta es la gran diferencia en estar soltero, estar soltera y casado o casada. La vida en un matrimonio, te voy a decir, está dividida entre las cosas del mundo, cómo agradar a nuestra pareja y aún seguir sirviendo al Señor. Versículo 35. Esto lo digo para vuestro, ¿qué? Provecho. No para tenderlos de lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Fíjate, Pablo no quería ponerle restricciones, pero quería que escudriñaran la verdad adentro de ¿qué? De sus propios corazones. Y buscar lo que era mejor para ellos. Saber que es para vuestro provecho, saber el llamado de Dios para nuestras vidas, poder entrar en el matrimonio sabiendo la verdad. En saber la verdad quizás no vas a casarte, pero eso ya es entre uno y Dios. Porque hay veces uno de soltero y joven tiene las ideas, oh, wow, no. Y el matrimonio va a traer muchos problemas. No, pero es que yo lo amo. Ok. El amor solamente llega hasta cierto lugar. De ahí en más, fíjate, Dios está tomando dos personas pecaminosas y las ha hecho una sola carne. Y es cuando caminamos en el Espíritu que verdaderamente el matrimonio va a funcionar muy bien. Va a agradar a Dios. Nuestras acciones y aún hasta nuestros hijos van a ver un matrimonio que ama a Dios y pone a Dios primero. Pero comienza a entrar la carne en ella o él y olvídate. Yo quiero lo que yo quiero a mi manera. Dejamos de buscar a Dios. Y Pablo no nos quiere poner restricciones, pero nos habla la verdad para vuestro provecho. El padre de la virgen, versículo 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. En esos tiempos los padres arreglaban los matrimonios. Era propio que se casaran jovencitas. ¿Por qué? Porque quién sabe si después ya viejitas las iban a querer, no, pero era lo que se hacía. Versículo 37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Fíjate, el padre tenía el derecho de mantener a su hija soltera. Pablo les dice que deben de estar convencidos de corazón. Ahora, no porque la mayoría lo hace, lo tienes tú que hacer. Es lo que les está dando las instrucciones. Versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Pablo una vez más dice esto, ¿por qué? Porque tomaba en cuenta los tiempos. Los tiempos eran muy difíciles. Y aquí llegamos al tercer y último punto, los últimos dos versículos, versículo 39 y 40. El versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Vemos que uno se debe de casar con alguien de la fe, un cristiano. No en un yugo desigual, porque siempre entra la idea, yo lo puedo cambiar, no. No somos ni igual. Primera de Timoteo 5, 11 al 14, se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, dice así. No pongas esa lista a las viudas de menos edad, porque más tarde quieren volver a casarse y se oponen a Cristo, dejando de cumplir su promesa de no casarse para trabajar en la iglesia. Y Dios tendrá que castigarlas. Además, se vuelven perezosas y
se acostumbran a andar de casa en casa, llevando y trayendo chismes y metiéndose en asuntos ajenos y hablando de lo que no deben. Por eso quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos. Fíjate, recuerden que siempre y cuando todo esto tiene que ser en la voluntad de Dios. No vayan a andar correteando atrás de personas haciendo arreglos para que se casen. Porque así hay personas. Quieren mira, no. De repente conocen a alguien y que son solteros. Mira al hermano. No. Deja que Dios haga su obra. Dios lo va a hacer. Versículo 40 dice, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Tan importante. Pablo sabe que en volverse a casar va a tener muchos problemas. Recuerda que Pablo, nosotros creemos que para este tiempo ya era viudo. Claro que uno puede sobrepasar sus problemas. Pero es mucho más fácil estando en Cristo Jesús. Y aún así no va a ser fácil. Pero la palabra de Dios nos dice que todo es posible con Cristo Jesús. Te voy a decir en esta mañana, si tienes problema en tu matrimonio, es una de dos razones. Tú, él o ella, o el otro, no tiene sus ojos firmes en Cristo Jesús. Ese es el punto. Porque si los dos estamos siguiendo al Señor, vamos a caminar juntos. Pero el conflicto comienza cuando uno quiere componer al otro. Dice aquí, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Siendo apóstol, mensajero de Dios, y creyente en Cristo Jesús, Pablo hablaba con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer convicciones. Convicción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque todos podemos decir, yo soy culpable en cierta área. Pero Dios quiere mejorar. Quiere restaurar. Primeramente nuestra relación con Él. No te preocupes de tu cónyuge. Ora por ellos. ¿Cuántos años tienes de casado? Mi esposa y yo vamos a cumplir 35 años en esta semana que viene. 35 años de casados. No la puedo cambiar a ella y ella no me puede cambiar a mí. Pero sí te puedo decir esto. Cuando los dos estamos siguiendo al Señor, Él nos cambia. Él nos cambia. Y Él es el que va a hacer el milagro. Él es el que verdaderamente permite que seamos una sola carne y podamos caminar juntos. La aplicación aquí, deja preguntarte, primer punto. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué don me ha dado? ¿De ser soltero, soltera? ¿O de casarme? Segundo, ¿me puedo salir de esta situación? ¿O es el plan de Dios que me quede ahí, que esté ahí? 3, ¿me debo o puedo casarme de nuevo? 4, y esto es algo que siempre pregunto cuando las personas vienen a mi oficina y se quieren casar. Siempre les pregunto, ¿puedes servir al Señor mejor en este matrimonio o afuera? Porque ahorita tienes la oportunidad antes de casarte. ¿Puedo servir a Dios mejor en este matrimonio? Ahora que ya estás casado, también te puedes aplicar esta pregunta. ¿Puedo servir a Dios mejor en mi matrimonio? O quedándome soltero o soltera, ¿lo puedo servir mejor? Cada uno de nosotros tenemos que buscar su voluntad para nuestra vida.
Pero en el estado en que Él nos ha llamado, Él puede mejorar la situación para cada uno de nosotros. Pero comienza con esa obediencia y tomar ese paso de fe, arrimándonos a Él. Vas a tener una oportunidad en un momento, los hermanos van a pasar aquí enfrente. Arrímate como pareja. Entrégale tu matrimonio al Señor. Pídele a Él. Pídele perdón, porque quizás no estás haciendo lo que debes de estar haciendo. Si estás soltero o soltera, tienes el deseo de casarte, arrímate. Pídele al Señor para que Él traiga la persona correcta a tu lado para poder casarte. Estás pasando por una gran tormenta en la vida. Él puede traer paz. Él nos puede ayudar en las circunstancias en que nos encontramos en esta mañana. Amén. Hay que poner.